Berta y Chucho. ¿Nada más? Ok. Bueno, mañana se cierra. Si alguien se inscribió puede ir porque es con inscripción, aunque es gratuito, puede ir allá para que puedan ver el cierre. Saquen sus Biblias y vamos a ir a nuestro estudio, la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 5 y después los vamos a estudiar. Dice así: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llega a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen; los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Esta palabra, Señor, que es bendita. Esta palabra que proviene de ti, en la cual encontramos tu voluntad, tu corazón, tus deseos. Y que a lo largo de muchos siglos, Señor, ha habido hombres que han derramado su vida, su sangre, para preservarla y para que nosotros hoy podamos tenerla como la tenemos. Permítenos valorarla, apreciarla, estudiarla, pero sobre todo permítenos vivirla, Señor. Asístenos en esta noche para que tu enseñanza penetre hasta lo profundo de nuestro ser y podamos ser hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, yo no estuve hace 8 días, pero Memo terminó el capítulo 4. Y antes de pasar al 5, si hay todavía algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que ya se ha estudiado, sobre todo el capítulo 4, lo que se estudió acerca de la venida del Señor. ¿Nadie? Bueno, entonces entremos al capítulo 5. Les recuerdo, como a mí me gusta recordar cuando estoy aquí y cuando es un estudio, que es eso, un estudio, donde ustedes pueden participar. No es una predicación, no me sigo de filo. Ustedes pueden interrumpirme levantando su mano para comentar, para preguntar. ¿Sí? No sé si han notado ustedes algo en la epístola a los tesalonicenses. ¿Cómo termina cada capítulo? ¿Alguien ha notado cómo termina cada capítulo? No. En algunos termina animándonos, pero se refiere a algo específico. ¿De qué nos habla esta epístola?
Recuerden que esta fue una de las primeras epístolas que se escribió, de lo que más pronto se escribió. Quizás algunos fechan a Gálatas antes que Tesalonicenses, pero después de eso quizás esta fue de las cartas más tempranas, alrededor del año 50, 51. Aún antes, ya me dieron ganas de bailar, aún antes de escribirse los evangelios. Los evangelios fueron posteriores a las cartas de Pablo. Y la iglesia ya formada, una de sus preocupaciones, no había gran teología. De hecho, si nosotros revisamos los evangelios, no vamos a encontrar mucha doctrina. La doctrina la vino a fundamentar Pablo, sobre todo Pablo. Y había muchas incógnitas en medio de la iglesia. Cuando leemos Mateo, sobre todo en Mateo, a partir del capítulo 24, del capítulo 24, parte del 26, vemos a Jesús hablando proféticamente, como uno de los ministerios que él desarrolló de profeta, hablando de los últimos tiempos, de lo que iba a suceder cuando él regresara. ¿Sí? Y aún ahí mismo el Señor les hace ver esto mismo que Pablo también les menciona acerca de los tiempos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos? Antes de eso les dijo algunas cosas Jesús, y los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y les dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, eso solo está en la pura potestad del Padre. Pero la gente quería saber de muchas cosas, y sobre una de las cosas que Jesús habló era de su retorno a esta tierra. Y dijo: cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, y cuando vean terremotos, y cuando vean una serie de cosas, dice, ya está próximo, pero todavía no es. Dice, estas van a ser como una serie de señales que van a anunciar mi retorno. Pero no se dejen engañar, porque se levantarán falsos cristos y dirán que ellos son, pero todavía no es. Y da una serie de señales el Señor, pero hasta ahí se quedaba la doctrina. Y entonces los hermanos en la iglesia tenían la expectativa, que después de 2000 años la hemos perdido, o se ha perdido mucho, se ha diluido mucho, la expectativa del retorno de nuestro Señor Jesús. Pero en ese entonces estaban deseosos del retorno de Jesús. Y entonces los hermanos, incluso algunos hermanos, sobre todo en Tesalónica, tan deseosos estaban que olvidaban todo lo demás. Se concentraban solo en la venida de Jesús. Algunos abandonaron trabajos porque ya esperaban al Señor. Pero empezaron a suceder una serie de cosas, que es lo que Memo yo creo les habló hace 8 días. Empezaron a morirse y el Señor no regresaba. Y ellos no sabían qué iba a pasar con sus muertos, con sus familiares muertos. Si el Señor no ha regresado y ahora que se está muriendo, ¿qué va a hacer de ellos? Y entonces Pablo, por revelación, empieza a adoctrinarlos en función de esto. Pero en el capítulo 5, entonces va a retomar, les digo, en cada capítulo termina más o menos con un versículo o alguna alusión que hace al retorno de Jesús. Chéquenlo en sus casas y van a ver que cada capítulo termina con una alusión al retorno de Jesús. En el capítulo 4 termina así más o menos diciendo: anímense unos a otros con estas palabras, porque el Señor también va a regresar. Habla del retorno de Jesús y cómo lo vamos a recibir, ¿no? Entonces empieza después a hablar acerca otra vez de los tiempos. Dice: en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta a mí, hermanos míos, que yo les escriba. Y es que como seres humanos somos tendientes a querer saber más adelante cuándo pueden suceder las cosas. Como que hay algo que nos quema, ¿sí?
por saber determinadas fechas, o cuando ya las sabemos, ¿sí?, estamos sumamente expectantes, pero el Señor no quería. El mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que eso solo el Padre lo sabía. Yo, en una idea personal, yo digo que ahora el Señor sí ya lo sabe, ahora que está a la diestra del Padre, porque Él nunca pecó, no mintió cuando dijo, estando aquí en la tierra, cuando Él dijo, solo el Padre lo sabe, yo no lo sé, si no hubiera pecado. Pero Pablo tiene que reforzar esa idea, esa misma idea que Jesús ya había dejado sembrada, en cuanto a que no nos preocupemos por los tiempos. Los tiempos están en las manos de Dios. El calendario de Dios no coincide con nuestro calendario, su agenda de Él es muy diferente a la nuestra. Aunque Él nos dé señales, eso no nos debe de interesar tanto, pero eso tampoco nos debe de mantener, como lo vamos a ver más adelante, en una actitud displicente, ajena a esa promesa que Él hizo. Así que les dice Pablo, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. ¿Y por qué Pablo se atreve a decirles así? Nos dice por extensión a nosotros que sabemos perfectamente cuándo sucederá esto. Pregunta para ustedes. Dice él, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará. ¿Por qué Pablo les dice así? ¿O por qué nos dice así? Sencillo. Jesús lo dijo, Jesús lo prometió, Jesús lo cumple. Nunca ha fallado a una promesa. ¿Sí? Todo lo que Él dice lo cumple. ¿Sí? Muchas cosas ya se hicieron. Por ejemplo, Él profetizó algo y dijo, ¿ven este templo? Dice, no quedará piedra sobre piedra, será totalmente destruido. Se cumplió al pie de la letra. Y Jesús dijo que Él iba a regresar. En Juan 14, cuando empieza a ver a sus discípulos que se ponen tristes cuando Él les anuncia que tiene que padecer, que va a ser crucificado, y les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí yo voy a preparar una morada para que a donde yo esté, ustedes también estén. Y si yo me voy, dice, vendré otra vez por ustedes y los tomaré y los llevaré conmigo. Entonces, eso prometió el Señor. Y estos hermanos estaban ansiosos de que esa promesa se cumpliera, pero Pablo les dice, miren, ni les tengo que detallar ciertas cosas porque ustedes lo saben perfectamente cómo vendrá el día del Señor. Ahora otra pregunta a ustedes. ¿Qué es el día del Señor? Dice Liz que es cuando regrese Jesús, ese será el día del Señor. ¿Sí? Y Auriel dice, el día que Jesús nos juzgue a todos. ¿Alguien más? Mimi ya le agrega más, dice, el día que Jesús regrese y establezca su reino aquí. Esto se llama en teología escatología. La escatología es la materia que estudia los últimos tiempos. ¿Quién más? Bueno, las tres cosas tienen que ver. El día del Señor no solo está limitado a cuando Él regrese, que va a ser parte de eso, ¿sí? O sea, ahorita vamos a ver algunas citas acerca del día del Señor, del retorno del Señor, pero lo que Pablo aquí nos está advirtiendo primeramente, vamos a
a ir estudiando dos posturas que podemos tener, tanto creyentes como no creyentes, pero sobre todo los no creyentes tienen solamente una postura, o están en una condición. Ellos están en tinieblas, ellos están de noche, ellos están en borracheras, ellos no están sobrios, no están esperando la venida del Señor. Pero la iglesia debería tener la característica de estar de día, de estar velando, de estar sobrios, pero no todos en la iglesia van a estar así cuando el día del Señor venga. Y el día del Señor no solo va a implicar el retorno de Jesús, va a implicar también el juicio. Dice Hebreos 9:27, como está establecido, ¿y quién lo estableció? Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a venir un juicio. Pero también va a venir Jesús a establecer un reino en esta tierra. Pero tienen que suceder una serie de cosas para que se establezca ese reino. Así que existen diferencias entre los creyentes que estamos esperando la venida del Señor y los incrédulos. Si ustedes notaron en la lectura, está hablándose, en algunas ocasiones se dirige a los incrédulos diciendo, ellos están en tinieblas. Y a veces se dirige a nosotros los de la iglesia, dice, mas ustedes, les dice Pablo, mas vosotros, mas nosotros, dice, no estamos así, para que ese día no nos sorprenda. Así que existe esa gran diferencia, que es el tema que Pablo va a desarrollar en esta porción, ¿sí? Digamos, el conocimiento que nosotros tenemos contra la ignorancia que tienen los incrédulos. Para nosotros no hay justificación porque sabemos. El Señor viene. Y entonces empieza a hablar de los tiempos y de la ocasión en que esto tendría que suceder. Y miren, todo esto tiene que ver también con el pueblo de Dios. Hay cosas que no van a suceder mientras no sucedan con Israel. Esa es una de las señales también que Dios nos dejó en la palabra y que nosotros lo podemos ver en el tiempo. Israel ha logrado retornar a su tierra o tener una porción ya de tierra. Volvió a ser una nación cuando ellos han sido dispersados por todo el mundo. Israel en un sentido es una potencia, ¿sí? Pero hay todavía algunas otras cosas que se tienen que cumplir. Entonces, todo eso tiene que ver con Israel también. Y el día del Señor, en la Biblia la palabra día, yo creo que ustedes lo entienden, no se refiere a un periodo de 24 horas. ¿Sí? Cuando hablamos del día del Señor, no piensen en 24 horas como un día normal que nosotros conocemos. Dijo el doctor Pearson esta frase: la historia es la historia de Dios. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo como historia, o lo que los historiadores nos quieren enseñar como historia, solo tiene que ver con la historia de Dios, que incluye muchos pueblos y mucha gente, sí, pero todo tiene que ver con la historia que Dios está formando. Entonces, esta historia que Dios ha estado escribiendo va a culminar o va a terminar la historia cuando venga el día del Señor. Digamos, ahí se va a acabar el tiempo de la historia. Y entonces este día del Señor, que no es un periodo de 24 horas, ¿sí?, es el día en que el tiempo en el cual Dios juzgará al mundo y va a castigar
a todas las naciones. Ahorita les voy a pedir que me pongan algunas citas. A ese mismo tiempo Dios está preparando a Israel para la venida de Jesús y está preparando la tierra para que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Veamos algunas citas que nos hablan acerca de este día del Señor, porque en la Biblia dice, en algunos pasajes vamos a descubrir que dice el gran y terrible día del Señor. Y no es para que a nosotros nos dé miedo, es igual que cuando nosotros leemos el Apocalipsis, no nos debe de atemorizar nada, al contrario, nos debemos de alegrar. Porque nada de lo que dice ahí de la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Y lo mismo aquí con lo que vamos a leer. Si pueden ayudarme a buscar al libro de Amós, capítulo 5, versos del 18 al 20, por favor. Les aseguro que sí estamos. Ahí está. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Vamos a otra cita, Joel capítulo 2. Esta es un poco larga, pero vale la pena leerla. Del versículo 1 al 11. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él. Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonidos de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Parte de esto va a suceder cuando Jesús venga. O sea, para los incrédulos no es un buen augurio. No es bueno que Jesús regrese. Por eso es que podemos ver en la Escritura a nuestro Dios lleno de misericordia. El apóstol Pedro también, cuando escribe sus cartas, sobre todo la segunda carta, habla acerca de estos acontecimientos y deja
hay unos versículos que nos hacen ver la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Él dice, el Señor no está retardando su promesa como algunos dicen, sino que está siendo paciente esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios dice Dios en el libro del profeta Ezequiel, dice, quiero yo la muerte del impío. El mismo Dios se pregunta a sí mismo, ¿quiero la muerte del impío? Dice, no quiero la muerte del impío. Lo que Dios quiere es salvarnos, por eso envió a su Hijo. Y no quiere que esto le suceda a la humanidad. Y está siendo paciente, ¿sí? Que a nosotros se nos puede parecer mucho tiempo, porque si a los tesalonicenses se les hacía mucho tiempo, pasados quizás unos escasos 20 años de que el Señor había ascendido a los cielos, y ellos ya esperaban el retorno y se les hacía que se estaba tardando. Imagínense después de 2000 años. Pero el mismo Pedro tiene que aclarar, tomando una cita del Antiguo Testamento, dicen, miren, el calendario del Señor no es el nuestro, porque para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y quizás en el tiempo del Señor, en el día del Señor apenas han pasado 2 días. Pero nosotros lo vemos muy distante, son 2000 años. Pero eso no nos debe quitar la expectativa en la que debemos de vivir de que el Señor retorne. Déjenme regresar a Tesalonicenses. Así que ese día del Señor es el tiempo en el cual Dios viene a juzgar al mundo y a castigar a las naciones. Otro término para este periodo o para el día del Señor, dice el profeta Jeremías en el capítulo 30, en el verso 7, es el tiempo de angustia para Jacob. Y entonces empieza a describirnos Pablo cómo es que va a suceder esto. Cuando venga Cristo o cuando venga ese día de Jehová temible, ¿y se saben cómo va a llegar? Como llega un ladrón en la noche. Y el ladrón en la noche te echa una llamada y te dice, hermano fulano de tal, porque te conoce además, ¿no? Dice, hermano fulano de tal, fíjese que hoy a las 12:30 de la madrugada quiero llegar a su casa, lo voy a asaltar, ¿sí? Me deja abierta la puerta, por favor, y me saca todas sus pertenencias de más valor, sus joyas y todo el efectivo que tenga, y me lo deja en la mesa para que no haya tanta bronca cuando yo le voy a robar. No, ¿verdad? Si no llega el ladrón en la noche, no sabes a qué horas va a llegar. Hace unos meses, quizás un poco más de un año, a mis sobrinas que deja su carro en la calle, de repente nos levantamos y su carro en 4 ladrillos, sin llantas. A pesar de que tenían birlos de seguridad y todo, y dicen que para quitar los birlos de seguridad le tienen que pegar con un martillo fuerte para que los bote, no oímos nada, nadie. Y el ladrón se lo llevó. Ahora, lo pone en este contraste Pablo, hablando de la oscuridad o del día y de la noche, porque antes era muy común así, ¿no? Que generalmente los ladrones usaban la noche para robar. Hoy no te preocupes, bueno, sí, preocúpate, ya te roban de día, a la hora que sea, en el lugar donde sea, ¿sí? Ayer que fui allá, Somos Uno, me fui en transporte público, ¿no? Entonces mi hija se burla mucho de mí porque dice que yo no sé andar en transporte público. Y entonces me prestó su tarjeta para subir al Metrobús, porque ahí no me aceptan la del INAPAM, ahí tengo que pagar.
Y entonces, pero me empieza a dar paso por paso, ¿no? Papá, mira, metes la tarjeta en una máquina, fíjate en las instrucciones, le metes dinero para cargarla, ¿no? Es que la primera vez que lo usé yo no supe ni cómo cargar ni nada, tuve que comprar una tarjeta cuando tenía otra y le puse así ahí al torniquete, me dijeron ponle la tarjeta y esperé que me dijera pásele, ¿no? Algo así. Y yo me quedé ahí parado y dicen que solo pasa un tiempo y si no pierdo mi turno de pasar, ¿no? Entonces ya me explicó, pero me dice mi hija, nada más que no sé si aguantes ir en el Metrobús, papá, va bien lleno. Pues no hay problema, hubo un tiempo en que sí estuve así. Pero después me dice, pero nada más que te tengo que decir, aguas, dice, ahí en el Metrobús no te van a asaltar con pistola, sino que te meten la mano a la bolsa y te van, dije. Mi hija me advierte de los ladrones, pero los ladrones no te van a advertir, ¿sí? Ellos se van a presentar a hacer sus fechorías en el momento menos indicado y Dios, por medio de Pablo, y Jesús también alude a esto en algunos evangelios, habla también de esa semejanza que puede haber entre un ladrón y el retorno de Jesús. Dice, así como el ladrón no avisa, dice, así será la venida del Señor. ¿Y qué hace alguien si sabe que está viviendo, por ejemplo, en una zona demasiado insegura, donde pululan los ladrones? Bueno, te vas a asegurar de cuidar tus bienes, de cuidar a tu familia, quizás le vas a echar un doble cerrojo, triple cerrojo a tu puerta, ¿sí? No vas a dejar tu carro en la calle, lo vas a meter a una pensión, te previenes. Bueno, es la figura que nos está dando el apóstol Pablo. Bueno, si así va a venir Jesús, tú prevente para cuando venga. ¿Qué vas a hacer cuando venga? Quizás si tú sabes verdaderamente que en esa noche hay muchos ladrones en tu casa, no vas a dormir, dice, vas a velar. Vas a estar despierto, te vas a estar asomando a cada ratito por la azotea de tu casa o por donde puedas para ver si no está el ladrón. Eso es lo que quiere transmitirnos el apóstol Pablo. ¿Y cómo sería en la cuestión de un caminar cristiano? Bueno, hermanos, no podemos estar jugando a la iglesita. No podemos estar coqueteando con el pecado. No podemos estar dejando que las cosas pasen, ¿sí?, sin tener una consagración a Dios y de meternos verdaderamente con Dios. Porque hay algunas parábolas, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, y las 10 vírgenes se suponen que eran mujeres creyentes que estaban esperando al novio cuando fuera a regresar, pero 5 de ellas se quedaron. Porque no se previnieron con el aceite para sus lámparas, que es símbolo del Espíritu Santo. Porque está el Espíritu Santo en nuestras vidas, hablándonos a cada momento y nosotros lo apagamos. Digamos, no le estamos echando aceite a nuestras lámparas. Ahí nos está diciendo lo que tenemos que hacer y no hagas esto. Y oímos clara su voz y desatendemos a eso. A cada uno nos dice lo que tenemos que hacer, hermanos, porque para eso está el Espíritu, para guiarnos a toda verdad, para inquietarnos, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Y si pretendemos hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere, tenemos el Espíritu para estarnos ahí diciendo. Y si hacemos caso omiso, nos puede llegar, en ese momento puede venir el día del Señor y quizás nosotros entonces entraríamos a padecer lo que dice ahí, la ira del Señor. Porque nosotros cuando venga el Señor y se va a derramar toda su ira, no va a venir sobre nosotros. O sea, nosotros ya no somos objetos de la ira de Dios porque creímos en Jesús, porque Él pagó por nosotros. Y ahora nosotros estamos libres de la ira de Dios.
No va a venir sobre nosotros la ira, pero si somos negligentes, si somos como los otros que no tienen esperanza, si estamos dormidos, si no estamos prevenidos, si estamos embriagándonos, si no estamos sobrios, si vivimos en tinieblas, si no somos hijos de luz, entonces vamos a ser igual que los incrédulos. No vamos a irnos con el Señor. Y por eso es que Pablo empieza a decirle a los tesalonicenses todo esto, ¿no? Dice, así va a llegar. Hermanos, tenemos instrucción en la Escritura. Cuando Dios vio a Noé, y dice que la Escritura que Noé halló gracia a los ojos de Dios, Dios ya había determinado. En el capítulo 6, desde el capítulo 6 de Génesis dice Dios, me arrepiento de haber creado al hombre. No en el sentido del arrepentimiento que nosotros debemos tener, ¿no? O sea, porque Dios, dice la Escritura, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino en el sentido de decir, me duele haber creado al hombre porque veo que la inclinación de su corazón es todo hacia el mal. Dice, pero halló Noé gracia a los ojos de Dios, y Dios le dio el plan a Noé y le dijo, voy a raer la tierra totalmente por medio de agua, un diluvio, y la voy a destruir. Y es asombroso cómo primero Noé le creyó y cómo empezó a construir, y porque dice la Escritura que para ese entonces, en los tiempos de Noé, no sabían lo que era la lluvia. No había llovido. La tierra se regaba con un vapor de agua que subía y regaba la tierra, pero nunca había caído agua del cielo. Entonces cuando Noé les dice, es que va a llover, a lo mejor les dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es llover? Pues a lo mejor Noé tampoco sabía. Dice, pero no, Dios me dijo que va a caer agua del cielo. Noé, ¿cómo crees? Y le dijo Dios, constrúyete un arca. Imagínense el ridículo que podía parecer para los demás lo que estaba haciendo Noé. Estar construyendo un arca lejos del mar, porque yo así me lo imagino, tuvo que ir cerca de un bosque para estar cortando toda la madera y estar ahí más cerca trabajando, ¿sí? Pero tardó mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo Noé predicaba, y la Escritura dice, así como en los tiempos de Noé la gente se estaba casando y dando en casamiento y hacían toda su vida rutinaria, lo normal, se llegó el momento en que se cumplió lo que Dios dijo, vino el diluvio, y entonces la gente corrió a decirle a Noé, ábrenos. Pero dice que la Escritura dice que el que había cerrado la puerta era Dios, no Noé, y él no podía abrirla. Dios la cerró y solo él la podía abrir. O con Sodoma y Gomorra, Dios la destruyó, y en su misericordia sacó a Lot, y todavía su mujer de Lot, con su corazón en Sodoma, no hizo caso y volteó y se convirtió en estatua de sal, y a Lot a duras penas lo sacó. Hermanos, tenemos ejemplos en la Escritura de lo que Dios dice lo va a cumplir, y son anticipos de un juicio de Dios, y que va a traer un juicio, ¿sí? Y entonces dice, de repente, dice el verso 3, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción como llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Ya la segunda carta nos va a empezar a hablar acerca del anticristo, y con otros pasajes, porque se va a levantar un hombre que aparentemente va a crear paz en todo el mundo, y la gente lo va a seguir. Hoy parece ser que la meta de la humanidad es llegar a que todos tengan todo, sin preocupaciones de nada, salud, todo. Para eso apunta, porque no tiene forma de parar el hombre. O sea, aquella intención que tenía el hombre en la Torre de Babel sigue vigente hasta el día de hoy.
Ellos dijeron, hagámonos un nombre, una torre que llegue hasta los cielos, ¿sí? Y Dios destruyó ese plan, pero el hombre sigue así, no tiene forma de parar, quiere ser igual a Dios. Cada cosa que ya hacen, y esa se le llama avance de la ciencia médica, pero es el principio de Satanás de igualarse a Dios. Y entonces todo eso va a llegar el momento en que a lo mejor, no sé si aquí, pero hay algunos países en donde la gente, por ejemplo, ya tiene toda su vida sin ninguna preocupación. El niño que va a nacer tiene cubiertas todas sus necesidades, sus estudios, todo, hasta que se muera. Y entonces allá dirán paz, sobre todo los países allá escandinavos, así viven en Europa. Ningún problema, cubierto todo. Es cierto, pagan como el 65% de su salario de impuestos, 70%, pero ahí el gobierno sí les retribuye todo lo que dan, ¿sí? O sea, porque tienen asegurado todo. Y entonces pueden sentir, todo está en paz, ¿no? Ahorita están rumores de guerra, pero llegará el momento en que van a decir que hay paz. Y si en ese momento, puede ser cuando venga Jesús. Así les van a sobrevenir las cosas. Así que, entonces viene el Señor como un ladrón en la noche. Usa este cuadro nuestro Señor para describir lo repentino que va a ser su venida y lo sorpresivo de la llegada del día del Señor. Puesto que no sabemos cuándo va a venir el Señor por su pueblo, entonces nuestro deber es vivir esperándolo y velando mientras estamos ocupados en trabajar y en testificar de Él. Él puede venir a cualquier hora y con este evento va a comenzar el día del Señor. Debemos de tener una expectativa que no nos debe de sorprender. El mundo será tomado por sorpresa porque los hombres no oirán la palabra de Dios ni obedecerán sus advertencias. Hay personas que quizás sinceramente han querido pronosticar el retorno de Jesús. Se han atrevido a dar fechas, tomando muchos pasajes de la Escritura. Allá atrás, si alguien quiere comprar un libro, tenemos un libro de nuestro hermano Gustavo Peralta, que él escribió, le llama Señales antes del fin, se llama Señales antes del fin. Yo los leo, pero la verdad no me gustan mucho. O sea, y admiro cómo se meten a estudiar cada pasaje de las señales que hay antes del fin. Y algunos se atreven a decir, por esto y por esto que dice la Biblia, podemos asegurar que el Señor más o menos, algunos les digo, se han atrevido a dar fechas. Y sin embargo ha pasado el tiempo y esa gente ha quedado en ridículo, ¿sí? Porque nadie lo sabe. Y entonces tenemos que estar confiando solo en lo que dijo el Señor, sin saber los tiempos, pero viviendo de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, amándolo con todo el corazón, poniéndolo en primer lugar siempre a Él, expectantes de su retorno, deseosos de que regrese. Sigue diciendo la Escritura. Entonces, toma otra figura, dice, ¿cómo van a llegar o cómo va a llegar el día del Señor? Dice, como le viene a la mujer encinta los dolores del parto. Voy a tratar de hacerlo. Yo nunca he tenido dolores de parto, hermanos. He tenido otra clase de dolores, pero nunca de parto. Mi esposa me ha dicho y luego pues que si los hombres tuviéramos eso no los aguantaríamos, ¿no? Y sí le creo.
Sí, sí, sí le creo. Dios las hizo a ustedes más resistentes en el dolor físico, ¿no? Pero voy a tomar también lo que un día un amigo médico ginecólogo a mí me dijo. Dice, mira, yo no necesito estar embarazado para saber cómo le vienen los dolores a las mujeres que van a dar a luz y cuándo van a dar a luz, porque he atendido a muchas. Uno empieza a ver cómo empieza el embarazo a crecer, el estómago, la pancita, y uno sabe que dura 9 meses, y vienen acontecimientos, vienen contracciones, se rompe la fuente, ¿sí? Y los dolores se intensifican, ¿sí? Y tiene que haber una dilatación no sé de cuántos centímetros, pero son síntomas que avisan que el bebé ya va a venir, y se presentan con dolores. Bueno, es inminente. Ya cuando entra una mujer en ese proceso, en el trabajo de parto, es inminente que el niño va a nacer. O sea, no puede presentarse el trabajo de parto y decir, y después que el doctor le diga, vete, te faltan 3 meses. No, ya sabe el doctor que van a hacer y le dice, ya no te me vas de aquí, te me quedas aquí. Hay algunos que no le atinan bien y le dicen, vete a tu casa, regresa en unas horas y en el camino dan a luz. Pero eso nos habla de la inminencia del nacimiento ya. Y toma esa figura Pablo también, y también nuestro Señor Jesús la toma en los evangelios para decirnos, mira, con todos los acontecimientos que estamos viendo, ¿sí?, se compara a una mujer que está teniendo dolores de parto. El Señor viene. El Señor viene, nos está diciendo, así como la mujer va a dar forzosamente a luz, con todo lo que está pasando, el Señor viene. Por eso, mantente despierto. Por eso después dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. A mí sí me sorprendió el primer parto de mi esposa, de mi primer hija. No vivíamos todavía juntos, pero yo ya sabía que estaba en días, quizás en horas. Y entonces yo ya tenía apartado el hospital, pero como no vivíamos juntos, me acuerdo que un día antes de que naciera mi hija, le dije, mira, voy a estar aquí afuera, me quedo en el carro afuera de tu casa. En el momento en que sea yo estoy afuera, sales y te llevo. Pero ese día no pasó nada. Y al segundo día, ya mejor, el taller que tenía mi papá de trabajo estaba cerca del hospital donde ella iba a dar a luz. Entonces al segundo día, mejor, ya nos fuimos juntos. Le digo, mira, nos vamos al taller de mi papá y allá estamos cerquitas, en cualquier momento nos desplazamos. Pero traía la desvelada del día anterior, porque además para hacerme la más ligera me llevé a mis cuates y toda la noche estuvimos cotorreando. No, pues ni modo que iba a estar así, Liz, ¿no? O sea, estuvimos cotorreando toda la noche los cuates, ¿no? Y entonces estaba bien desvelado. Al día siguiente, estando con ella, pues me quedé profundamente dormido. Y entonces le vinieron los dolores a ella. Y estaba, Chucho, Chucho, y yo no despertaba. ¿Sí te acuerdas, amor? ¿Ah? ¿O estabas más preocupada por los dolores? ¿Sí? Y Chucho, Chucho, finalmente me despertó. Y ya me la llevé al hospital, pero lo quiero poner como ejemplo. Dice, porque nos puede sorprender. Aunque yo ya sabía que iba a dar a luz, debía haber tomado mis precauciones, ¿sí? Dejé desvelarme un día anterior, no dormí nada, trabajé al día siguiente lo que tenía que hacer, estaba cansado y no me previne. Bueno, en lo espiritual, hermanos, nos puede suceder. Las cosas están ahí claras, se nos están presentando muchas evidencias. Bueno,
debemos de vivir como si el Señor llegara hoy y seguir trabajando como si llegara dentro de 100 años. No tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer, tanto trabajar en lo secular para llevar el alimento a casa, como trabajar en la iglesia, sobre todo con lo que tenemos que hacer, seguir compartiendo el evangelio, predicando, seguir asistiendo a lo que tenemos que hacer. Eso es lo que quiere el Señor que estemos haciendo, para que no nos sorprenda como a los otros que viven en tinieblas. Ese día no nos debe sorprender como el ladrón que sorprende al que va a robar. Dice, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche y no somos de las tinieblas. Y miren, les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que hay alguna diferencia en estar preparado para ir al cielo y estar preparado para recibir al Señor? Piénsenle bien, ya me conocen. ¿Creen que hay alguna diferencia entre estar preparado para ir al cielo y estar preparado para recibir al Señor? ¿Qué es lo que te garantiza a ti ir al cielo? ¿Qué es lo que te va a garantizar estar preparado para recibir al Señor? El hecho de haber creído una vez en lo que hizo Jesús, convertirme en creyente, pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz, ¿sí?, tener mi nombre escrito en el libro de la vida, fue un acto de un momento de fe que creí. Para perder eso necesito apostatar, negar la fe, negar a Jesús. Pero para recibir a Jesús, para cuando Él regrese, es algo que tengo que estar ejercitando todos los días, en lo que tengo que estar creyendo y estar viviendo con esa expectativa y con ese anhelo. No es algo que hice en el pasado, sino algo que hago en el presente, día a día. Y eso, a veces, la rutina de la vida, los afanes de este mundo nos pueden desviar de eso. Dejamos lo verdaderamente importante por cubrir lo urgente. Yo conozco gente de aquí que por la urgencia que tiene de cubrir sus necesidades, deja de congregarse, deja de asistir, puede dejar a su familia, ¿sí? Y es entendible, es urgente que lleves la papa a casa, pero no es importante. Porque entonces aquí entra la fe, tienes falta de fe, porque Jesús lo prometió. Yo te voy a alimentar, voy a cubrir tus necesidades básicas. Si alimento a las aves, si visto a las flores, ¿cuánto más no haré por ti, hombre de poca fe? Pero hay gente que se va con eso y entonces empieza a descuidar lo más importante, su relación con Cristo. Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, nos podemos ir enfriando. Y empezamos a poner en segundo lugar al Señor o al tercero, y otras cosas toman prioridad en nuestra vida. Entonces nos empezamos a hacer como los incrédulos, empezamos a vivir en tinieblas. Ya no estamos expectantes, ya cualquier día va a llegar el ladrón y nos puede robar. Ya nuestro andar no es de día sino de noche, y eso se convierte en un riesgo. Por eso no es lo mismo estar seguros de que nos vamos a ir al cielo o tener la misma actitud de estar preparados para ir al cielo y estar preparados para recibir al Señor. Uriel.
¿Qué reino es el que tú dices que está establecido? Sí, en parte, miren, vamos a tratar de aclarar. Sí y no. Sí está el reino de Dios, pero el reino de Dios hoy está establecido en los corazones de los creyentes, no en un área física. Pero, por ejemplo, un rey necesita un reino. ¿Y el reino qué es? También abarca, si vemos los reinos de este mundo, abarcan un territorio en donde ese rey va a reinar. Entonces, eso todavía no está establecido aquí, sino el reino de Jesús está solo en los corazones. Ahora todavía, digamos, entrecomillado, el rey de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, sigue siendo Satanás. Ya Dios lo despojó en la cruz, pero no ha establecido su reino. Lo que creo que tú mismo decías, ¿no? Cuando venga a reinar en el milenio y establezca un reino en esta tierra, con una porción física de tierra, todavía no se da. ¿Sí? Pero ya está reinando en los corazones de todos los que hemos creído. Le hemos cedido nuestro corazón y ahí reina. Por eso cuando lo agarraron a Jesús para ya crucificarlo y lo llevaron ante Pilato, y Pilato le dijo, ¿eres rey? Y le dijo, sí, soy rey. Claro que soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Y por eso tiene que venir el día del Señor, el día de Jehová, para que Él venga y haga juicio y entonces se destruya muchas cosas, ¿sí? Y venga y establezca entonces sí físicamente su reino aquí entre nosotros. Pero digamos, sí está y no está, ¿no? Está en nosotros, en su reino, porque lo hemos hecho rey de nuestras vidas, y su reino, digamos, hoy es la iglesia. La iglesia es su reino. Es aquí donde Él reina, ¿sí? No en los recintos, sino en cada miembro, en cada corazón. En la iglesia. Por eso debemos de vigilar todo eso, lo que estamos hablando ahorita. ¿Puedo cederle mi reino o a mi rey lo que él debería de reinar? ¿Puedo cedérselo a otro sin que me dé cuenta? ¿Sí? Porque pierdo la perspectiva, pierdo la visión de lo que es verdaderamente importante. Él es el rey. A Él lo quiero. Él necesita regresar. Va a regresar, lo necesito aquí. Pero mientras no me dejó desamparado, me dejó su espíritu para que siga continuando hacia lo que Él quiere. De hecho, parte de la labor del espíritu es llevarnos de nuevo a Jesús y al Padre. Ray. ¿No hay? No hay. La palabra de Dios dice que cuando Jesús murió, su sacrificio dio entrada al Padre por medio de un mismo espíritu e integró una gran familia, es decir, su esposa, su cuerpo y su iglesia. Muchos cristianos creen que estando fuera de la iglesia van a crecer
totalmente de acuerdo. Lo único es que miren, déjenme decirlo así, no todos los que estamos somos, ni todos los que son están, porque a veces creemos que ser parte de la iglesia es porque venimos a las reuniones y ya soy parte de la iglesia. Eso no nos hace cristianos, hermanos. Eso nos hace religiosos quizás. Y como Jesús y Dios es el que conoce los corazones, nosotros podemos creer que somos, pero no somos. Por eso llegará el momento en que dice la Escritura, separará a las ovejas de los cabritos. Y a unos pondrá a su derecha y otros a su izquierda. Y entonces a unos sí les dirá, entra en el gozo de tu Señor. Y a otros serán echados al fuego. Algunos les dirán a Jesús incluso cuando le cierre la puerta, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera hasta demonios. Y Él les dirá, no os conozco, hacedores de maldad, fuera al fuego eterno donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Quién lo conoce? Solo Dios. Por eso hay varias advertencias en la Escritura, dice, no os engañéis a vosotros mismos. Entonces, podemos estar en un engaño. Hay otras partes donde nos dice, examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Y parte del estudio es esto, examinarnos. Lo exponemos aquí porque, digamos, se supone que todos somos creyentes. Pero es asombroso ver lo que sucede con los creyentes. Ayer estábamos en una reunión y al final ya cuando me salí, era un auditorio supe que era para 6,000 gentes, era 6,000, Rubén, los que para el auditorio estaba para 6,000. Bueno, el año pasado supe que era para 6,000. No se llenó, al menos cuando me salí ayer, estaba a la mitad. Entonces uno puede ver y dice, ay, la iglesia. Yo no puedo decir que es la iglesia. Tampoco la puedo descalificar. Pero he visto tanto a lo largo del tiempo, estadísticas de pastores que han sacado a la luz, que están inscritos en unos sitios para tener relaciones sexuales, siendo casados con otras mujeres. Hace 3 años, el pastor Chris Richard, en un evento de hombre a hombre al que fuimos a Irapuato, nos compartió a los puros pastores, dice, qué triste, dice, porque surgió un sitio web en donde aseguraban total confidencialidad. Nadie se va a enterar de esto. Usted puede tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio si no está satisfecho y nadie se va a enterar. ¿Y qué creen? Los hackers entraron y dieron a la luz pública ese sitio de cuánta gente estaba inscrita, pero lo triste es que había muchos pastores inscritos ahí, teniendo relaciones sexuales fuera de su matrimonio con otras mujeres, y uno de ellos no soportó y se suicidó. Seguimos teniendo un enemigo de nuestras almas, que después lo va a hablar. Por eso el autor de Hebreos dijo, puestos los ojos en Jesús, puestos en Él, no desviar la mirada, ¿sí? Y hay tantas cosas que nos pueden distraer, ¿sí? Por eso la advertencia de Pablo a los tesalonicenses, y les está diciendo, porque les está hablando a creyentes. O sea, ¿qué caso tendría hablarles y advertirles a creyentes que se cuiden de lo que están viviendo?
de cuando llegue el Señor, que no los sorprenda a ellos, que no estén viviendo en tinieblas, porque son hijos de la luz. A ellos les está hablando. ¿Sí? Y tenemos nosotros que tomar esta palabra de advertencia también para nuestro tiempo, hermanos. El mismo apóstol Pablo, ya casi antes de morir, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, él dice: no sea que yo, siendo heraldo de otros, venga a ser descalificado. No se la creía, y no nos las debemos de creer. Aunque hoy mi nombre esté escrito en el libro de la vida, dice la Escritura: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que haya empezado bien. Muchos empiezan bien, pero no es cómo empieces, es cómo terminas. Esta es una carrera de resistencia y es llegar al final, no iniciarla. Qué bueno que ya la iniciamos, pero espero que, como dice Efesios, hasta que todos juntos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Iniciamos el próximo miércoles con ustedes dos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, despierta nuestros sentidos espirituales. Queremos estar velando, queremos estar sobrios, queremos andar de día. No queremos ser sorprendidos, aunque creo que nos vas a sorprender cuando vengas. Pero no queremos ser sorprendidos en el sentido de que estemos ajenos a lo que esté sucediendo y que anuncia que tú estás próximo a retornar. Queremos más bien estar expectantes, Señor, anhelando como lo más glorioso que va a ser poderte ver, Señor, cara a cara. Ya sea, como decía o escribía el apóstol Pablo, ya sea que estemos vivos y seamos arrebatados al aire, o que hayamos muerto y tú nos levantes de la tumba. De todos modos tu promesa la vas a cumplir. Nos vamos a reunir contigo para así estar eternamente a tu lado. Concédenos perseverar hasta el fin, en el nombre de Jesús.